Bien, vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir. Buenas noches tengan todos ustedes. Confírmeme si le está llegando en perfectas condiciones la señal. Sí, licenciado, se le escucha bien. Muchas gracias. Hoy nos corresponde entrar al tema 4. El tema 4 que tiene que ver con los instrumentos del sistema de contabilidad gubernamental integrada. La contabilización dentro de lo que es el sistema de contabilidad implica aplicar herramientas, emplear instrumentos para poder guiarse en esto de la imputación contable, presupuestaria, financiera. En ese sentido, tenemos que analizar cada uno de los instrumentos que utilizamos. Vamos a comenzar hablando de lo que es la parte presupuestaria, ya, y aquí tenemos que señalar lo siguiente. Respecto a lo que es la parte presupuestaria, vamos a ver los clasificadores presupuestarios, vamos a ver las categorías programáticas, vamos a revisar lo que son los momentos de registro, ¿no? Y vamos a hacer una combinación con la parte patrimonial porque vamos a analizar lo que dice nuestro manual de cuentas contables y el relacionamiento que existe con diferentes rubros presupuestarios o partidas presupuestarias. Vamos a hablar sobre los comprobantes de contabilidad y finalmente sobre el clasificador de operaciones efectivas de caja. Bien, entonces, tomando en cuenta esa mención, vamos a comenzar. Antes de hacer referencia a un clasificador presupuestario, tenemos que mencionar sobre el presupuesto. ¿Qué es para nosotros el presupuesto? ¿Qué representa el presupuesto? Algunos pueden decir es la expresión financiera del POA, del Plan Operativo Anual. Otros pueden decir es una herramienta de planificación. En este caso se conceptualiza como ese instrumento de gestión, ¿no? Toda vez de que en el contenido que expone se menciona, por ejemplo, esa conjunción de actividades expresadas en términos monetarios, clasificada, ¿no? Con una descripción breve y además muestra, ¿no? Con su descripción el tipo de acción que se va a llevar adelante, tomando en cuenta que se tiene que orientar cada acción a los logros de los objetivos económicos, sociales, financieros. La formulación del presupuesto también involucra la aplicación de normativas, principios, herramientas informáticas. ¿Para qué? Para que podamos obtener como producto final el presupuesto, ¿no? Además, mediante su exposición nos va a dar información sobre su ejecución presupuestaria, con la cual vamos a poder nosotros llevar adelante el control de cómo se ha desarrollado el manejo de los recursos públicos. Bien, en ese sentido, ¿qué es un clasificador presupuestario? Un clasificador presupuestario se tiene que entender como esa agrupación, ¿no? De recursos y gastos
que se llevan adelante, tomando en cuenta diferentes criterios, es decir, diferentes parámetros para estructurar su descripción, su exposición, a fin de que se pueda, con esa expresión, mostrar aspectos comunes, además, las diferencias que pueden mostrarse, ¿no? Respecto a la programación de operaciones gubernamentales. En otro sentido, podemos decir que un clasificador presupuestario representa ese conjunto de recursos y gastos que en la gestión en sí se ha previsto, por ejemplo, programar y ejecutar, que van a ser empleados como lineamientos para la formulación del instrumento de planificación que es el presupuesto. Los clasificadores presupuestarios en su contenido muestran diferentes descripciones. Uno puede querer, por ejemplo, saber de diferente tipo la información, entonces tiene que tomar en cuenta qué es lo que quiere encontrar. ¿Quieres decirles, por ejemplo, a los demás o a la sociedad, a la población interesada, la proyección de los sueldos? ¿O quieres decirles que se proyecten los sueldos y salarios por tipo de operación, o considerando cuáles han ido a una actividad de funcionamiento o cuáles han ido a una actividad de inversión? Si se desea, por ejemplo, hacer ese tipo de exposición, entonces tiene que consultar los clasificadores presupuestarios. Por lo tanto, ¿no? Esta herramienta que se va a emplear, ¿no? Va a servir bastante para que exista uniformidad en los criterios, para que exista claridad en la exposición del presupuesto. De acuerdo a lo que señala el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como ente rector del sistema de presupuesto, podemos hacer referencia de que es un instrumento normativo y técnico, también operativo, que tiene la finalidad, como se dice, de homogeneizar, sistematizar la información para poder proyectar el presupuesto, así como también orientar en la ejecución presupuestaria, ¿no? Para que sean concordantes con las políticas económicas que se plantean para cada gestión. No nos olvidemos de que un clasificador presupuestario se formula para cada año. Si ustedes hacen la consulta a la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, van a poder descargar los clasificadores presupuestarios de cada gestión. Para cada gestión tiene que formular el Ministerio de Economía clasificadores presupuestarios, tomando en cuenta la dinámica de las operaciones financieras presupuestarias. Hace años atrás, estoy hablando hace años, los años 2000, nadie pensaba, ¿no?, de que las instituciones, en este caso las empresas públicas, iban
apoyar en políticas sociales, ¿no? Es decir, si bien, por ejemplo, teníamos empresas públicas, s- su constitución estratégica y su comportamiento que se da dentro de nuestro Estado, ¿no? Ayuda al desarrollo del país, pero no teníamos en ese entonces, por ejemplo, políticas sociales, políticas que vayan, por ejemplo, a apoyar a un determinado grupo social, ¿no? Entonces, decían, ¿con qué recursos nosotros, por ejemplo, podemos pagar un determinado bono? ¿Con qué recursos? Entonces alguien pensaba de que tenía que existir un financiamiento de por medio para que en sí se tengan que hacer, por ejemplo, ese tipo de aportaciones a un determinado grupo de personas, ¿no? Porque en sí una bonificación que se puede implementar como una política pública al final solamente va a alcanzar a un sector nomás, no va a llegar a, al 100% de toda la población. Pero la pregunta es, ¿necesitábamos nosotros un lineamiento que nos señale cómo una empresa pública tiene que hacer una aportación de este tipo, ¿no? Para que en sí pueda coberturarse un determinado bono? La pregunta era, necesitamos consultar a un clasificador presupuestario si tenemos dentro de ese clasificador algo que se refiera a hacer transferencias de las empresas públicas al órgano ejecutivo. Entonces, lo que han tenido que hacer en ese momento ha sido añadir partidas presupuestarias para que en sí el contador pueda guiarse con esos datos y pueda llevar adelante, por ejemplo, la formulación en el presupuesto inicialmente y después la ejecución presupuestaria. De allí que surge, ¿no?, la necesidad de que este clasificador debe ser cada año formulado, porque a medida que vamos avanzando en el tiempo, también la dinámica de las operaciones, ¿no?, se van llevando adelante con más frecuencia. No vamos a encontrar, por ejemplo, una dinámica similar al del año 2000. Prácticamente en estos tiempos ya las máquinas de escribir ya han dejado de ser empleadas en la mayoría de las instituciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, se emplean programas informáticos para poder eh, emplear y mediante esa herramienta poder generar información, ¿no? Entonces, lo que plantea aquí el Ministerio de Economía como definición para el clasificador presupuestario es que ayude a la compilación de información, ayude a que se pueda hacer una uniformidad en cuanto a, ¿no?, procesamiento de la información. Si yo les pregunto a ustedes, hagan su presupuesto personal y me entregan un presupuesto por un día, pues un presupuesto, por ejemplo, desde lo que va a ser la mañana hasta la noche, me entregan hoy. Si les diría, ¿cómo harían el presupuesto? ¿Qué se les ocurre? Dirían, necesitamos un lineamiento, necesitamos un instrumento normativo mediante el cual nos guíe a decir cómo vamos a estructurar su presupuesto. Y ahí aparece el clasificador presupuestario donde dice, los gastos que vas a hacer en pasajes y viáticos vas a imputar lo que son pasajes a pasajes y lo que son gastos por hospedaje a viáticos. Sí. Si tú vas a, por ejemplo, hacer un cobro
un cobro, como se dice, de un ingreso que habías devengado en años anteriores y, bueno, lograste ubicar al deudor y el deudor te va a dar, digamos, el dinero. Estás haciendo el cobro. La pregunta es, ¿en qué rubro o en qué cuenta voy a reconocer yo, por ejemplo, ese cobro? Entonces, el clasificador te dice, hazlo en un rubro que esté dentro del grupo 30.000, ¿no? Para que en sí sea concordante tu registro. O sea, ya te da la línea. En ese sentido, vamos a exponerles unos cuantos casitos, pero vamos a ir por tipo de eh, clasificador. Antes de eso, vamos a hacer referencia a los objetivos del clasificador presupuestario. Con el clasificador puedes programar tu presupuesto. Puedes hacer la imputación, ¿no? De la ejecución financiera. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a poder y tener las condiciones para poder registrar y hacer afectar, ¿no? En el presupuesto, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los datos que uno ha proyectado generar. No sé si está claro en esta parte, pero un objetivo del clasificador presupuestario es orientar a la persona que va a utilizar, le va a colaborar para que le diga a qué partida presupuestaria corresponde hacer, digamos, registrar una erogación determinada. Hace días atrás una colega me llamaba, creo, y decía, ¿a qué partida presupuestaria corresponde llevar este tipo de transacciones? Se han contabilizado, pero en sí creo que se han equivocado al imputar presupuestariamente. Pero hay una cuestión ahí. El sistema es integrado y obviamente si es que se ha empleado una cuenta diferente, el sistema lo va a reconocer también a la otra cuenta. Entonces, con el clasificador orientas en sí tu accionar en esto de la formulación del presupuesto. Por ejemplo, para contratar personal eventual, o sea, vas a tener en tu institución personal eventual y quieres contabilizar su pago, ¿a qué partida presupuestaria yo tengo que llevar? Entonces alguien acudirá al clasificador y dirá que se envíe el registro a la partida presupuestaria 121, que es personal eventual. Entonces ya te da la guía, entonces cumple con su objetivo. Y otro punto es la organización de los lujos, a fin de ver cómo se están formulando las políticas públicas en el análisis económico y social, ¿no? Son puntos básicos que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, hay una instrucción y hay un objetivo que es el de ordenar, el de organizar, ¿no? También este clasificador presupuestario te da información para que puedas dar lugar a la consolidación de estados financieros. Y con su descripción ayuda a que los que ejercen el control gubernamental, como sea la Contraloría, las firmas de auditoría externa y las unidades de auditoría que ejercen tuición, entonces estarían pues en condiciones de poder ejecutar actividades de control. Bueno,
Vamos entonces con la siguiente referencia. Para hablar ya de los clasificadores, vamos a hablar acá de 8, comenzando con el clasificador institucional, con el clasificador de recursos por rubros, el clasificador por objeto del gasto, el clasificador de gastos por finalidad y función, el clasificador de fuentes de financiamiento, el clasificador de organismos financiadores, el clasificador de sectores económicos y el clasificador geográfico. Cada uno de estos expone una información diferente. Vamos a ver más adelante, pero cada uno tiene su utilidad. ¿Ya? O sea, el sistema de gestión pública, SIGEP, reconoce estos clasificadores y reconoce, por ejemplo, la información que debe ser empleada para poder emplear estos clasificadores. Vamos a comenzar con el clasificador institucional. A ver, este clasificador, por ejemplo, muestra la estructura organizacional del sector público, es decir, te va orientando en el sentido de qué tipo de empresa eres, qué tipo de institución eres, de quién dependes, quién es tu ente tutor o tu ente que ejerce tuición. Entonces, empleas para esa identificación tu código, tu denominación y la sigla. Entonces, de ahí viene este punto de lo que es la esencia del clasificador institucional. Muestra en su contenido cómo está estructurado jerárquicamente ese sector que hace a la institución pública, ¿no? Por eso es que se le brinda un código institucional para que se lo pueda ubicar en diferentes puntos. Por ejemplo, si quieres, por ejemplo, tú saber qué contrataciones, por ejemplo, se lleva adelante por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, buscas si el Ministerio de Obras Públicas tiene código, que es un dentro del clasificador institucional. De ahí es donde surge de que puedes encontrarte con que tenía código, ¿no? Y que puedes ubicarlo mediante ese registro a esa institución. En otras palabras, ahí en su pantalla se muestra, por ejemplo, vean con lo que está con guindo, dice tuición, tuición, o sea, el ente que ejerce tuición o más conocido como tutor. Tutor, ¿cuál es el gobierno autónomo municipal de Uriondo Concepción? Es el ente tutor de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado sanitarios de Uriondo. Más abajo, las entidades descentralizadas departamentales. Ven, al lado izquierdo de su pantalla hay un código, hay un número. Ese número es, como se dice, es el número de identificación de la institución. Entonces, implica de que cuando alguien va a querer ubicar a esa institución, va a tener que necesariamente acudir al código. Y este código es el que va a poder permitir al organismo, a la instancia que quieras revisar información sobre esta entidad, por ejemplo, que se ha seleccionado, entonces va a tener que acudir al código. Su sigla es oficial, o sea, es para que se pueda ubicar también, pues que se pone la sigla de esa forma. Hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene una curiosidad?
¿Qué dudas tienen? ¿Está todo comprendido? Bien, entonces si alguien tiene dudas, le escuchamos. Y si no, entonces podemos proseguir, ¿no? Pasaremos entonces al siguiente. El clasificador presupuestario de recursos por rubros. Como su título hace referencia, ¿no? Hay que ver la esencia de cada eh, rubro. Es decir, a ver, si yo, por ejemplo, quiero exponer información, ¿no? de una determinada tarea, entonces tengo que ir a la esencia de esa tarea para que no exista alguien que trate de interpretar de una forma distinta. Si estoy hablando, por ejemplo, de pagar a mis empleados, por ejemplo, su salario, entonces tengo que encontrar, por ejemplo, una partida presupuestaria, ¿no? Directamente orientada a que pueda con su exposición mostrar de que se ha hecho un pago. En el caso de los recursos por rubros es similar. Por ejemplo, si nosotros recaudamos recursos por concepto de impuestos municipales, entonces el clasificador de recursos por rubros me dice, vamos a crear una denominación que se denomine impuestos municipales. Entonces, ¿quién va a acumular información, recursos, quiere hacer la imputación? Entonces, necesariamente va a tener que acudir a este clasificador para decir si efectivamente está bien expuesto, porque es una herramienta orientadora. ¿Ya? Eso es punto básico, ¿no? Entonces, acá no es que se va a hacer énfasis en las categorías programáticas, ¿no? Sino que se va a hacer mención a la fuente de la operación. Bien, entonces tomando en cuenta esa figura, pasamos. Ahí en su pantalla se muestra. Miren, está con el código 11.000 ingresos de operación. ¿Y qué dice? Comprende los ingresos que provienen de la venta de bienes y los servicios que produce una institución relacionados con el objeto principal de la actividad. Los mismos son percibidos por el sector público empresarial y el sector público financiero. No corresponde deducir las comisiones, no las mismas, las comisiones y bonificaciones aplicadas. Bueno, ahí abajo pues encontramos varias. Hay venta de bienes, venta de servicios, alquileres, ingresos financieros. Pero esta codificación y este clasificador de recursos por rubros eh, no es parte de ese clasificador presupuestario por objeto del gasto. Bien, entonces acá, por ejemplo, como pueden ver, la esencia de venta de servicios, ¿qué implicaría? Que alguien describa y diga, son recursos generados por la venta bruta de servicios realizada por las empresas públicas. Es decir, le han dado una conceptualización inclusive a ese recurso por rubro para que se pueda ser identificado, clasificado, ¿no? Y diferenciado de otros recursos por rubros que se pueden mostrar. Como verán ahí, para comenzar en la pantalla dice venta de bienes. Recursos generados, dice, ¿por qué? Por la venta bruta de bienes.
Si tú, por ejemplo, recibes recursos por concepto de alquiler, entonces aquí directamente te ponen alquiler de edificios. O sea, la institución pública puede alquilar, a pesar de que no es su esencia. Digamos, no está dentro de sus competencias, por decirlo, pero sí podría para generar recursos. Puede tener una buena cantidad de recursos guardados en bancos y no sabe cómo derrochar, ¿no? O cómo disponer. Pasaremos entonces a la siguiente. El clasificador por objeto del gasto. Tal como su nombre lo indica, este clasificador está orientado a apoyar en eso de lo que es el gasto. Es decir, va a tener descripciones referente a ciertas partidas, a todas las partidas, pero que corresponden a el gasto. Por lo tanto, se puede entender como que este instrumento permite identificar qué insumos requieren ser procesados, qué insumos deben ser consumidos. Entonces, emergente de ese interrogante aparece el hecho de que tenemos que nosotros uniformar criterios. Si alguien quiere hacer referencia, decir, a ver, yo estoy acostumbrado a contabilizar el gasto, o sea, digamos, si han contratado un seguro, está acostumbrado, digamos, a contratar y a registrar, por ejemplo, esa contratación del seguro, ¿no? Entonces le tiene que dar una denominación. Tiene que decirle, a ver, la esencia de esta transacción es el seguro. Por tanto, le pongo con un código seguro. Entonces, hay elementos básicos que ayudan mucho a orientar y este en su contenido permite hacerlo. Es necesario también hacer mención a que no, el desarrollo, por ejemplo, de operaciones que den lugar a erogaciones, previamente deberían tener, por ejemplo, una preliminar aceptación, se podría mencionar, porque no nos olvidemos de que la contabilización incorrecta en una partida por objetos del gasto podría dar lugar directamente a afectar, ¿no? Otros elementos también. Entonces, de esa forma se puede, vamos a ver qué ejemplo lo está cubriendo para poder ver bien. En la parte superior, por ejemplo, se está haciendo una descripción ahí inextensa de lo que son los servicios personales. A más abajo encontramos, por ejemplo, lo que son los empleados permanentes y ahí encontramos saberes básicos, bonos de antigüedad, pues está separado. Si vamos a querer confusionar con lo que hace el área contable, vamos a decir, pero aquí está separado. Entonces, ¿cómo es que contabilizas tú como si fuera un vehículo, por decirle, ¿no? Porque al final de cuentas podrías entender de que no tiene nada de relación. O sea, es decir, por eso es que se busca de que tengamos una herramienta para consultar. Y esa es, por ejemplo, para nosotros el clasificador presupuestario, ¿no? Ahí está referido, por ejemplo, ese punto. Bien, se está terminando nuestro tiempo, así que voy a hacer una pausa acá y volvemos para continuar con la mención sobre eso de los clasificadores.